Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Bueno, el tema en esta mañana tiene que ver con el servicio, un servicio sin excusas. Y es interesante tocar este tema. En esta mañana me trajo a colación cuando comenzamos a servir al Señor, aún en la congregación local, donde nos convertimos al Señor, ya hace unos 36 años más o menos. Y es importante saber nuestros inicios, recordar nuestros inicios, donde a veces habían condiciones para poder predicar el evangelio. A mí me tocó en toda la época se puede decir, violencia, en los años 85, 86, 87, bueno, de ahí del 85 para acá, donde en la zona de Urabá comenzó, después de ser un paraíso, donde vivía uno tranquilo, no había tanta violencia y se extrañaba uno que muriera una persona a bala. La mayoría que moría era porque lo apuñalaban o a machete o a palo. Pero desde ese año 85 en adelante comenzó la mortandad, la violencia, como la mayoría conoce. Y a veces nos decían, bueno, pueden hacer el culto hasta tal hora, en pleno municipio, porque ahí hasta tal hora y uno tenía que hacerlo a esa hora, procurar terminar antes y estar ya en su casa cuando llegara la hora que le habían designado. Se puede decir que por ese motivo podía haber excusas para no hacer el culto. Podía uno excusarse y era pues aceptable, era justificable. Ahora el tema pues es un servicio sin excusas. La parte bíblica que hemos tomado, o sea, como base bíblica para desarrollar este tema, pues miramos aquí a estas personas que comenzaron después de tener una invitación, como cuando a uno le dan una invitación para una boda, para un evento, sabe uno que está autorizado y puede ir con confianza. Si se trata de un matrimonio, es posible que tenga una vestimenta, ya sea, pues siempre por lo natural los padrinos con saco y corbata, y buscar una forma de identificarse como tal. Los que son corte también tienen una vestimenta, como si fuera uniforme. Todos procuran tener el mismo uniforme para que la corte sea tener esa uniformidad. Eso se ponen de acuerdo. Si alguno quiere entrar a la corte o estar ahí en la corte y no fue invitado para que participe en esa parte, obviamente que no va a ir vestido como para la ocasión, porque estos que han sido invitados a formar a esa corte
se les da un diseño y un color. Quiere decir que todos deben ir vestidos de del mismo color, el mismo diseño, la misma moda. Si alguno de ellos se presenta con otra moda o con otro diseño u otro color, pues se va a notar inmediatamente. Y el que organizó la corte, pues se va a preguntar, ¿y este por qué? ¿Qué le pasó? ¿Quién lo invitó? ¿Por qué no está vestido de boda y los demás también? Esto puede causar asombro y se va a identificar inmediatamente. De hecho, el Señor también, pues aquí en el pasaje que hemos leído, habla de las excusas. Cada uno comenzó a excusarse, a decir, he comprado una yunta de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses, todos. El otro, acabo de casarme, bueno, me voy de luna de miel, te ruego que me excuses. Eso está claro y en estos tiempos también se ve que más de un hermano comienza a excusarse para asistir a los cultos o para asistir a una reunión que se le invite para tratar un asunto que tiene que ver con la obra. Comienzan a excusarse y por cualquier cosa quieren evadir el compromiso o el servicio a Dios. Yo estaba mirando en estos días y me di cuenta, pude detectar, pude dilucidar que para que una persona, un hermano, deje ejemplo, un culto tirado, eso no se da porque sí. La excusa perfecta realmente no la hay. Y si lo deja tirado es por una causa. Es el descuido en su vida espiritual, en su relación con Dios. Porque el mismo Jesucristo lo dijo, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, él explicando precisamente esa parte, esa condición o ese estado de las personas para poder servirle a Él. Eso quiere decir que no podemos hacerlo de cualquier manera. Para servirle a Dios hay que estar bien con Él, tener una buena relación con nuestro Dios, porque si no tenemos una buena relación con Él, pues no hay libertad ni autoridad para hacer el trabajo que se nos encomienda o que se nos delegue o se nos designa. Esto podemos hablar con un conocimiento pleno y personal, porque durante estos 30 y más de años, se puede decir 38 años, 8 años sirviendo como diácono y 30 años sirviendo como ministro del Señor por su gracia, pues obviamente creo que uno en todo este tiempo tiene que haber aprendido algo y tener un conocimiento pleno y personal para explicar bien sobre las excusas, un servicio sin excusa, para que no haya ninguna clase de excusas. Obviamente entonces tenemos que procurar permanecer al lado o recostado o agarrado del Señor. Él mismo lo dice aquí, el verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, hay que permanecer en Cristo. No podemos desligarnos de Cristo.
porque el día que nos desliguemos, que nos separemos, que nos alejemos de Él, obviamente se pierde esa conexión, se pierde la libertad, se pierde la autoridad. Si no hay autoridad, es porque no hay poder. Para poder tener autoridad hay que tener el poder de Dios en la vida, y para esto requiere un sacrificio. Oiga, tenemos que anegarnos para servirle a Dios con abnegación. Negarse a sí mismo, a eso se refiere a abnegación. Uno tiene que hacer como dijo Pablo, cuando de verdad Dios lo transformó, porque antes de la transformación no tenía a Cristo en su vida, aunque era un seguidor y un hombre que guardaba la ley estrictamente, pero la gracia de Dios no estaba en él. Entonces, por eso vemos cómo actuaba en contra de los que le servían al Señor. Y de hecho, entonces, cuando ya el Señor lo transforma a él, Gálatas 2:20, miramos las palabras que expresa. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga, estoy. Quiere decir que está agarrado del Señor, de su mano poderosa. Y cuando uno está agarrado de la mano del Señor, quiere decir que está recostado a Él, como Juan permanecía recostado a los pechos del Señor. Y eso pues le daba confianza, aún hasta para hacer preguntas, porque los otros discípulos, en el caso de Pedro, cuando querían saber algo, le decían a Juan, pregúntale al Señor. Tú que tienes esa confianza con Él, tú que permaneces ahí cerca de Él, pregúntale al Señor, porque alguien que está cerca tiene comunión y esa comunión le da confianza. Y no hay excusas para ir a hacer la voluntad de Dios. No la hay, porque está cerca de su Señor, siente la presencia de su Señor, siente el calor de su Señor y tiene la autoridad suficiente, porque cuenta con el respaldo del autor de la vida para servirle, para testificar, está presto para ir a llevar esta buena noticia. ¿Cómo he de dejar yo ese cargo de responsabilidad que me han designado, sabiendo que me depositaron esa confianza en mí para que durante un año pueda servirle a Dios sin excusa? Pero hay excusas, se pierde esa autoridad, esa comunión, esa conexión, cuando uno comienza a alejarse de Dios, cuando uno comienza a alejarse del Señor, como el barquito que lo pone, un barco de papel lo pone en la orilla del mar o del río, y se va, la ola se lo va llevando poco a poco y se va alejando, y ya se pierde ese contacto, esa comunión, esa cercanía, ese calor, esa confianza. Para esto entonces, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, créanme que alejado del Señor no podemos hacer el trabajo. Alejado de Cristo no hay libertad. Alejado de Cristo no hay autoridad. Quiere decir que cuando uno se aleja del Señor, deja de sentir su presencia, deja de sentir ese calor que le da vida, esa presencia que lo mantiene vivo, que le da energía para que pueda ir y venir. Quiere decir que no hay obstáculo, no hay barrera, no hay impedimento, no hay estorbo para servirle a Dios, para cumplir con esa misión que se le ha encomendado, para que lo cumpla, para que lo realice, para que la lleve a cabo. Y qué bueno cuando uno siente esa presencia majestuosa, la presencia de Dios,
Eso lo mantiene vivo, lo mantiene de pie y con la disposición de hacer la voluntad de Dios, de poder cumplir a cabalidad con ese mandato, de anunciar, de testificar, de declarar, publicar y de motivar a otros diciéndole que no desmayes, que siga adelante. Como se le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Alabanzas al Señor. Y no crea usted que todo es color de rosa, que durante 30 años no va uno a pasar por momentos difíciles sirviéndole a este Dios maravilloso, cumpliendo la misión. Por medio de no renunciar a ella le pueden venir persecuciones, le pueden venir dificultades, adversidades, pero es ahí donde tenemos que estar más cerca de Dios, es donde tenemos que meternos más en Dios para que no haya excusa y decir, no puedo continuar. Y cuando uno expresa esa palabra porque está solo, pero siempre y cuando esté agarrado, recostado a los hombros del Señor, le digo que no renunciará, no dejará caer esta palabra a tierra, ni tampoco ese compromiso que se ha hecho, ni el pacto que ha hecho, diciéndole al Señor que le va a servir hasta la muerte, mientras viva. Y bueno, es poder tener esa confianza. Qué bueno es tener esa convicción, saber que en verdad es la única forma de poder permanecer con la bandera en alto, estando agarrado del Señor, porque separado de Él no habrá autoridad, no habrá esa valentía, no tendrá el valor de continuar, ni tendrá libertad para seguir testificando o para cumplir o para estar parado de pie delante del Señor. La única forma es estando agarrado de Él, como hizo Pablo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno es poder tener, que no haya excusa a decir, no, no puedo ir porque fue que llegó un familiar mío y tengo que atenderlo. Esas son excusas y puedo decir baratas, que el hombre no sabe de qué forma encontrar esa manera de excusarse. Y algunos cambian las cosas de Dios porque llegó alguien, un vecino, llegó un amigo a visitarlo. Entonces el Señor pasa a segundo plano o a tercer plano. No pude ir a la escuela dominical porque llegaron a visitarme. ¿Acaso esa visita más importante que a quien tú vas a adorar? Yo creo que no. Entonces no hay excusa. Hay que servirle a Dios sin excusas. Eso se convierte en una excusa barata, prácticamente. Y eso no tiene validez. Eso no tiene peso. ¿Sabe qué es lo que sí debemos hacer? Lo que debemos hacer es que en ese momento que alguien llegó a visitarnos y es la hora del culto, bueno, lo siento, si quiere, yo este momento y este tiempo lo he sacado para Dios, para estar adorando a mi Dios con mis hermanos, con mis semejantes, para servirle a mi Dios. Este es el tiempo de Dios, el que he destinado para Él, y voy a estar hablando con Él, voy a estar agradándole a Él, aunque en todo tiempo debemos procurar agradarle, pero ese es el tiempo de Dios que no podemos cambiarlo con otra cosa. Entonces, ¿qué debo hacer en ese momento? De decirle a aquel que llegó a visitarme, si quiere nos vamos para el culto y después hablamos. O en este caso me espera
hasta que yo venga del culto de adorar a mi Dios y entonces lo puedo atender. Pero este tiempo es para atender a mi Señor, para atender a mi Dios, para atender a mi Salvador, para atender a mi protector, para atender a mi amparo, mi refugio, el que me perdonó, el que me rescató, el que me salvó. O sea que hay un motivo muy poderoso para nosotros no sacar excusas o para reemplazar a Dios por otra cosa o por alguien que puede estar en la condición de uno humanamente hablando, que no puede hacer mucho por uno, pero el Señor sí puede hacer lo que Él quiera. Y Él lo que sabe hacer es salvarnos, es protegernos, es ayudarnos, es perdonarnos. Entonces, guiarnos por el camino del bien, llenarnos de bendiciones. Entonces yo creo que no hay excusa, no hay palabras para decir que no dejamos o que dejamos de hacer la voluntad de Dios porque alguien que vino era más importante y entonces el Señor pasó a un segundo plano. No, es que me acabo de casar, Señor, no te puedo atender ahora. Es que compré una finca, es que monté una tienda y entonces yo estoy en la tienda y no puedo no puedo cerrar ahora, así que no voy a la escuela dominical. Sabe que nosotros también tuvimos tienda y nos tocaba que turnarnos con mi esposa porque yo era maestro de escuela dominical y por lo tanto todos los domingos tenía que estar en la iglesia porque tenía que dar clase de escuela dominical y ella le tocaba ir los sábados y yo iba los domingos. Y una hermana entonces nos dice, hermanos, cierren esa tienda y váyanse todos para la escuela dominical. Y cuando venga, abren y van a vender lo mismo o quizás más. Y créanme que nosotros experimentamos eso. Cerrábamos la tienda y nos íbamos para la escuela dominical. Y cuando regresábamos, abríamos y el Señor nos tenía la bendición, la misma o quizás más. Pudimos vivir esa experiencia. O sea que es mejor buscar, como dice su palabra, buscar más. Dice más, aquí está sumando. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Entonces este tema es servicio o un servicio sin excusas. No hay excusas para servirle a Dios, para cumplir con esta palabra, con este mandamiento que de hecho no es difícil, no es duro, no es una carga, porque la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, quiere decir que no son una carga, que no es difícil. Dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Se le hace difícil a aquel desobediente, al que no obedece. Se le hace el evangelio duro de llevar o de caminar en el camino del Señor. Ahí sí se le hace difícil. Pero cuando uno se somete a guardar la palabra de Dios, el Señor todo lo facilita. Todo se le hace fácil aún porque Él es el que lleva nuestra carga. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué bueno es que nosotros podamos haber entendido hoy de que no hay excusas. Para servirle a Dios no debe haber. Y es que no hay justificación. Cuando comienza uno a justificarse, es porque le ha fallado a Dios. Es porque ya no siente la presencia de Dios en su vida. Es porque ya no tiene comunión con Él. Y para poderle servir a Dios, hay que tenerlo a Él en el corazón, que es el que da la libertad, el que da la facultad, el que da la autoridad. Por eso cuando los discípulos estaban preguntando, diciéndole al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Entonces allí les quiso decir a ellos, porque estaban claudicando, dudando, vacilando, se convirtieron en vacilantes porque no sabían, no tenían una certeza y por eso preguntaron. Pero él les dice, pero ustedes recibirán poder, oigan, autoridad, libertad, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y ahí sí se convertirán en mis verdaderos testigos, donde no van a claudicar o a vacilar, no van a dudar en testificar, en afirmar de que yo, estando conmigo, estando a mi lado, cerca de mí, agarrado de mi mano, no van a tener duda de que yo soy real. Dios es real. Y la Biblia por eso dice que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor no hay excusa, porque uno está siempre presto a hacer la voluntad de Dios. Uno está siempre presto a servirle al Señor, a decir, yo voy, heme aquí, Señor, yo iré. Si tú vas conmigo, yo iré. Alabanzas al Señor. Pero si no estás conmigo, si no vas conmigo, yo no voy. Pero si Él va con nosotros, hermanos, podemos cruzar un muro. No habrá barreras, no hay nada que se atraviese, no hay excusas para decir yo no puedo, porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que nuestra fuerza viene de Dios, nuestra fortaleza viene del Señor. Entonces cuando uno está lleno de Él, eso le da valor, hermano, para presentarse delante de Dios, y uno se siente bien cuando uno puede cumplir con su función, con su labor, con su deber, cuando uno puede hacer lo que se le designa, uno se siente bien y eso le da libertad, le da valor y le da confianza para seguir adelante. Déjame decirte que no hay otra forma, porque separado del Señor, nada de valor espiritual podemos hacer. Entonces, un servicio sin excusas. Dios les bendiga a todos en esta mañana.